Hola, saludos a todos. Soy el doctor Ronald Cadenas Torrealba, neurólogo de adultos de la Universidad de los Andes. El día de hoy, pues, quiero hablarles acerca de un tema un poco desestimado y no menos interesante en la neurología y en las consultas de atención primaria y en las consultas especializadas ha venido, digamos, aumentando o se ha incrementado los casos de esta patología que es mucho más que un dolor de cabeza, es la migraña. Comenzar, bueno, ya les había dicho que es más que un dolor de cabeza. Vamos a hablar acerca de una serie digamos, de estadios o una serie de fases que son las que conforman la migraña como tal. Porque muchos pensamos que solamente se refiere al dolor, tomar analgésicos y listo. Pues realmente no hay nada más alejado de la realidad. Y es que tenemos que saber que existen cuatro fases o tres fases básicamente bien definidas. Tenemos una fase premonitoria, tenemos la fase del aura, tenemos la fase postdrómica o postdrome y por supuesto, si logran salir airosos de todas ellas, vivir la vida sin dolor de cabeza. Para iniciar, para los que no lo sabían, la fase premonitoria son todos aquellos síntomas que no son dolorosos, que aparecen horas o días antes de que se exprese el dolor de cabeza. Esta fase premonitoria puede incluir dolor en el cuello, bostezos, sed, incremento en la frecuencia de micciones. Muchas veces pasa desapercibido debido a que las personas usualmente no tienen, digamos, el conocimiento o no se les explica que esto puede ser una fase y de hecho identificarla es un pilar importante en las investigaciones de tratamiento en la actualidad en el mundo de la migraña y los targets de tratamiento. Esa es la importancia de esta fase. Los lugares en los que ocurre todo, básicamente porque todo tiene una interconexión neuronal que se ve afectada. Eh, Tenemos que se describen áreas corticales, el hipotálamo, sustancia negra y sistema límbico, al mismo tiempo que en el tallo cerebral se producen algunas, digamos, alteraciones desde el punto de vista de conexiones y redes. ¿Ok? Generalmente los síntomas premonitorios los puede definir cualquier persona, los puede describir cualquier persona. Sí, es cierto que a no ser que se investigue, el paciente generalmente no lo va a definir o no lo va a referir. Puede ocurrir en niños y en adultos y puede asociarse a fatiga y a síntomas cognitivos que ya vamos a ver cuáles son eh, en teoría. Tenemos un pequeño caso clínico que quisiera compartir con ustedes y se trata de una mujer de 34 años con antecedentes de migraña desde los 12. Experimenta ella un episodio al mes y sus ataques son manejados con triptanes vía oral y al cabo de 20 minutos ya no hay dolor. Los triptanes forman parte del tratamiento agudo de la migraña y que están descritos dentro de la primera línea y de los más eficaces que se encuentran actualmente disponibles a nivel mundial. Posteriormente, unas 5 horas antes de sus episodios, ella nota bostezos, mucha fatiga, dificultad para concentrarse en las labores de trabajo y poca tolerabilidad ante la luz muy brillante. Siempre pensó que estos síntomas formaban parte de detonantes de su migraña, lo cual por supuesto era un... Se trataba entonces de síntomas premonitorios de la migraña, es decir, esta fase que inicia con alteraciones en estructuras anatómicas bien definidas y que de identificarse correctamente pudiéramos en este momento utilizar medicamentos de rescate. Debemos tener presente que esta fase premonitoria es muchísimo más frecuente de lo que se cree actualmente, ¿ok? Además, los reportes de la literatura no son tan congruentes con las estadísticas observadas en la consulta. Debemos interrogar porque ya les había mencionado que esta fase generalmente no se refiere espontáneamente por el paciente. Ahora, ¿qué síntomas realmente pueden estar presentes acá? Lo vamos a dividir en tres grupos principales. El primer grupo, por supuesto, va a configurar aquellos síntomas de fatiga o cognitivos, alteraciones de funciones mentales superiores. ¿Cuáles serían? El paciente va a estar con dificultad para concentrarse, puede referir fatiga, alteraciones de la memoria, depresión e irritabilidad. Esto puede pasar fácilmente debajo de la mesa porque no siempre vamos a estar orientados acerca de que este tipo de alteraciones representan una fase en la migraña. Los cambios que ocurren desde el punto de vista de conexiones neuronales pueden estar ubicados en la corteza cingulada anterior, en la amígdala, en el locus coeruleus y en el hipotálamo. En cuanto a las alteraciones de la homeostasis, vamos a tener lo denominado en la literatura anglo como food cravings
o antojos. El paciente va a tener ganas de comer cosas que habitualmente no come. Sed, aumentan las micciones, bostezos y hay alteraciones relacionadas directamente a los patrones de sueño. Puede ser somnolencia diurna o hipersomnolencia diurna y también puede haber insomnio, ¿ok? El hipotálamo y el locus coeruleus nuevamente como protagonistas anatómicos de alteraciones de neuronas, ¿ok? Alteraciones de la sensibilidad, vamos a tener dolor en el cuello, fotofobia y fonofobia, osmofobia y náuseas. Y nuevamente el hipotálamo como gran protagonista de alteraciones en redes neuronales con la corteza occipital y el tallo cerebral. Ahora, pasamos a la segunda fase de la migraña. Como si estuvieras viendo un paisaje muy bonito y de repente aparece este zigzag, un zigzag colorido denominado espectro de fortificación, porque en la época antigua este tipo de fortificaciones se utilizaban en épocas remotas para defender ciertos limitantes geográficos de ataques, pues de ataques enemigos y tiene esto la forma en vista aérea de estas fortificaciones o estos fuertes y por eso es que se le denominó espectro de fortificación. Básicamente esto es lo que se ve. Entonces llegamos a la etapa de aura o a la fase del aura que no es más que definida como ataques recurrentes cuya durabilidad debe estar entre 5 a 60 minutos y hay alteraciones generalmente unilaterales, es decir, en un solo ojo, por ejemplo, que habitualmente son reversibles. Eso es Pueden ser visuales, sensoriales u otros síntomas del sistema nervioso central que se instauran de manera gradual. Fíjense que les coloqué eso mayúscula porque generalmente esto es una clave para el diagnóstico diferencial. Usualmente ellos preceden el dolor o pueden presentarse en algunos pacientes sin la cefalea. La clave para hacer el diagnóstico diferencial con entidades como la enfermedad vascular cerebral es la progresión gradual e insidiosa de los síntomas y de su pues obviamente progresión en el tiempo de forma igualitaria o de forma gradual. Un 90% de los pacientes refieren a auras de tipo visuales, por lo cual es explicarles un poco cómo se verían estos espectros de fortificación. Fíjense que generalmente el paciente va a describir de manera unilateral, pues que está un pequeño zigzag, colores del arco iris. Recuerden que siempre va a ser primero en periferia y luego se va a ir acercando un poco al campo central de la visión. ¿Ok? Esto también puede ser un ejemplo del espectro de fortificación y esto un escotoma central. Básicamente es como una mancha oscura y la manera correcta, obviamente adaptándose al léxico de cada paciente y al nivel cultural, es preguntar si hay algún tipo de alteración visual como manchas negras, manchas blancas. Recuerden que espectro de fortificación, escotoma centellante, como se le denomina en la literatura, o escotomas centrales, pues generalmente estos son más frecuentes que se observen en la práctica clínica que otras alteraciones. Recuerden que la corteza occipital está bien relacionada a estos cambios y que siempre se debe determinar si la visualización de objetos o visualización de figuras es compleja porque hay que hacer el diagnóstico diferencial con crisis epilépticas focales de la corteza occipital. El resto de las auras más frecuentes luego de la visual, y es muy frecuente o más común, mejor dicho, que la visual esté asociada a otro tipo de auras como sensoriales, auras del lenguaje y auras con síntomas motores. Por eso es tan importante entender que pues no todo es un ACV. Muchas veces va a haber dificultad para conseguir las palabras, va a ser, digamos, incluso hay algunas manifestaciones de tipo afásico que pueden durar entre 5 y 60 minutos y ser parte del aura de la migraña. Síntomas motores, como en el caso de la migraña hemipléjica familiar, que está genéticamente determinada, que ocurre por alteraciones en algunos canales iónicos. Y bueno, esto es para tenerlo presente. Según la clasificación internacional de cefalea, en su versión beta y en la última versión, en 2018, que pues esta clasificación es, digamos, la Biblia de las cefaleas y es donde reposan los más de 300 tipos de dolor de cabeza de la vida. Tenemos criterios diagnósticos que vamos a tomar en cuenta para una migraña con aura. ¿Qué vamos a encontrar o qué debemos nosotros más o menos manejar como criterio? Al menos 2 ataques con criterios B y C. ¿Cuáles son los criterios B y C? En el caso del criterio B, uno o más de estos síntomas. ¿Cuáles son? Visuales, sensoriales, del lenguaje, motores
de tallo encefálico o tallo cerebral y retinianos. C, al menos de 3 de las siguientes, al menos un síntoma de aura que inicie gradualmente en 5 minutos aproximadamente. Recuerden que mientras más paroxístico sea el síntoma, un poco más alejado del diagnóstico de migraña y un poco más cercano de un diagnóstico diferencial que se debe tomar en cuenta, como son las crisis epilépticas de tipo visual, sensorial o motor o incluso del lenguaje. Dos o más tipos de aura que ocurran de manera sucesiva, que una suceda a la otra. Cada aura debe durar al menos entre 5 a 60 minutos. Esto a pesar de que de acuerdo a la literatura universal no es una regla. Nos va a alejar un poco de otros diagnósticos diferenciales y fíjense que lo he repetido muchas veces precisamente por eso. Entonces, no siempre el aura debe durar 60 minutos. Hay casos en los que hay una aura prolongada y puede llegar a durar hasta 4 horas. Al menos de un tipo de aura es unilateral como otro criterio, o al menos un tipo de aura con síntomas positivos como el escotoma centellante, el espectro de fortificación que veíamos anteriormente, y el aura está acompañada de cefalea dentro de los primeros 60 minutos. Recuerden, sin embargo, que el aura se puede presentar de manera aislada al dolor. Y pues que no existe otra explicación según la clasificación internacional de antes se denominaba una migraña basilar a toda aquella cefalea que tenía disartria, perdonen un error acá, disartria, vértigo, tinnitus, hipoacusia, diplopía o visión doble, ataxia, disminución del nivel de conciencia con un rasgo menor de 13 puntos y sin síntomas retinianos ni motores. Ahora, según la clasificación 2018, se denomina migraña con aura del tronco encéfalo. Todos estos síntomas son específicas auras digamos, un sitio anatómico específico, que es el tronco encéfalo. Hay que tenerlo bien presente. Ahora, fíjense que no todo es tan benigno como se cree, y es que ocurren cambios vasculares en la perfusión cerebral a medida que se repiten los episodios de migraña, ya que se ha observado a través de PET scan que la perfusión cerebral disminuye o cambia en las áreas que están, digamos, asociadas a la despolarización que ocurre en la onda cortical propagada, que es una de las teorías fisiopatológicas más aceptadas actualmente. Entonces actualmente se establece que disminuyen estas áreas el flujo cerebral e incluso más allá de estas áreas hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral, a pesar de que rara vez tenemos una isquemia, pues vean que hay cambios un poco más allá de lo que todo el colectivo generalmente piensa que es la migraña. Entonces acá tenemos un ejemplo de lo que es esta despolarización o una onda propagada cortical o una onda de propagación cortical. Fíjense que inicia en la corteza primaria visual o en la corteza occipital y luego se va esparciendo por el resto de la anatomía encefálica a una velocidad de 2 a 5 milímetros por minuto. Fíjense que acá tenemos una escala que mide un flujo sanguíneo cerebral en el tiempo. Fíjense cómo el flujo sanguíneo cerebral disminuye en el momento en el que se produce la fase de aura. Luego aumenta para pasar de ser hipo a hiperperfusión y luego finalmente normal al cabo de algunas horas. Se mantiene un poquito disminuido en el momento de la cefalea y luego un poco más aumentado. ¿Qué es lo que ocurre básicamente desde el punto de vista fisiopatológico? Lo que ocurre es despolarización, ¿ok?, de canales iónicos y alteraciones desde el punto de vista de lo que es el sistema trigémino vascular, porque hay teorías que avalan que este sistema se activa y es el que causa alteraciones en la microcirculación y despolarización neuronal que va desde la corteza occipital hasta la corteza de los lóbulos frontales a la velocidad que ya les mencioné. Imagínense que es nada más y nada menos que un tsunami de despolarización que va causando los síntomas y que posteriormente produce alteraciones en la última etapa de la. Hay otras condiciones que es importantísimo tener en cuenta. En el caso del ciclo menstrual, y sabemos que muchas veces las mujeres se afectan desde el punto de vista estadístico más que los hombres en cuanto a la migraña, y es porque generalmente esto de que la mujer está estrogénica está sustentado fisiopatológicamente. Los picos de estrógeno son más elevados en mujeres con migraña y es más frecuente en el periodo menstrual
que la migraña se presente sin aura. Algunos puntos clave: esta migraña con aura generalmente se asocia a un foramen oval permeable, por lo que la investigación cardiovascular no está de más. Por supuesto que nuestra gran compañera la mente no escapa de la asociación de comorbilidad entre migraña y patología mental, ya que existe un alto número de pacientes que padecen depresión, trastorno bipolar, ataques de pánico e ideas suicidas. ¿Les suena familiar esto? Pues es básicamente por excitabilidad cortical, los mismos mecanismos fisiopatológicos compartidos en la migraña. ¿Y luego qué ocurre? Luego de que ya vimos una fase premonitoria, una fase de aura, ¿qué pasa después? Hay, hay un síndrome postdrómico, que es la fase, digamos, más nueva a nivel mundial. Es la fase que menos se conoce, la que menos se ha estudiado, pero que también pues, han habido investigaciones muy interesantes. Se evidencian que es una serie de síntomas no dolorosos que pueden dificultar o limitar que el paciente vuelva a sus actividades de rutina diaria. Estos síntomas, de acuerdo a categorías, pueden dividirse en síntomas neuropsiquiátricos, síntomas sensoriales, gastrointestinales y sistémicos. Puede haber cambio del humor, problemas para concentrarte, alteraciones en el sueño, que puede ir desde insomnio hasta hipersomnolencia diurna, alteración para la sensibilidad de la luz y ruidos, alteraciones en el lenguaje, náuseas, flatulencias, constipación, vómitos, anorexia, food craving o algún tipo de antojo que tenga el paciente, dolor abdominal, diarrea, cansancio y retención de líquidos. Fíjense que no es tan sencillo. Muchas veces esto puede pasar como que otra entidad, pues alguien que tenga náuseas, alguien que tenga constipación, vómitos o dolor abdominal, pues puede entenderse que esto no forma parte de la migraña. O peor aún, cambios en el humor, irritabilidad, pues solamente decimos que es personalidad, que la persona está irritable. Esto puede ser un arma de doble filo para las mujeres que me estén viendo, pero básicamente esto tiene explicación, todos esos cambios que este, pueden ocurrir en esta fase postdrómica o esta fase final de la migraña, que es definitivamente la que a través del tratamiento digamos, no queremos que el paciente llegue a esta fase, porque incluso se ha determinado que es la fase más incapacitante de todas, aparte del dolor, por supuesto. Es importante reconocer y educar a nuestros pacientes respecto a la existencia de estas fases, porque esto evita que el paciente visite a centros de salud de manera innecesaria. ¿Ok? Ahora vamos a hablar del tratamiento. ¿Qué hacemos con el paciente con migraña? Hay tres pilares fundamentales de tratamiento. ¿Cuáles son estos pilares? El rescate, el preventivo y el tratamiento no farmacológico, que a pesar de que suena un poco sencillo, es una piedra angular en el tratamiento de migraña. Ahora bien, fíjense, en el tratamiento de rescate nosotros vamos a tener, según las guías internacionales de actuación, una serie de medicamentos que son los que se utilizan en el momento en el que tengas el dolor, en el momento agudo, para sacarte de esa crisis de dolor. El tratamiento preventivo, de acuerdo a algunos criterios según la ICDH, pues evidentemente es como su nombre lo indica, es el profiláctico y es el que va a espaciar esa cantidad de millones de episodios al mes. Ahora vas a tener menos episodios al mes porque vamos a utilizar pues medicamentos preventivos para neuromodular la respuesta al dolor que tengas en el momento. Y el tratamiento no farmacológico, como se los dije, a pesar de que no lo vemos por allí muy frecuentemente, y yo generalmente soy un poquito defensor de todas estas estrategias, comienza con la gestión del estrés. El estrés es el primer detonante en migraña. Alteraciones, pues cosas o detalles tan sencillos pueden terminar en un episodio. Digamos que el gestionar el estrés es muy importante, debido a que pues, se ha demostrado que el estrés lleva consigo algunos mecanismos proinflamatorios que pudieran ser detonantes de la migraña. Aparte de todo, es necesario que el paciente se mantenga bien hidratado. No tenemos la costumbre de tomar suficiente líquido al día, que las comidas sean regulares y no saltarlas. Y hablando de comidas, tenemos que, digamos, conocer que hay ciertos alimentos que detonan la migraña, como el café en abundancia o en exceso. Aquí hago un break porque es algo muy frecuente en la consulta, y recuerden muy bien que esto, aparte de ser un mito, también está descrito, y es el efecto analgésico de la cafeína. Señores, no todo el mundo tiene la capacidad, digamos, desde el punto de vista de receptores de adenosina, que es donde actúa la cafeína, de generar un efecto analgésico si te tomas una taza de café. Hay algunos que sí lo pueden hacer y hay otros que no,
pero el riesgo es que realices o que, digamos, se establezca una cefalea por rebote. Entonces, esto es lo que no queremos, una cefalea por abuso de cafeína. E incluso no es una taza, no es un litro, no es un galón, es una cantidad de cafeína específica para cada caso. Por eso es que ustedes ven que hay algunos fármacos que traen o que contienen dentro de sus componentes cafeína y algunos dirán, doctor, y siempre lo dicen en consulta, pero ¿por qué si yo tomo café y se me quita el dolor? Hay una, digamos, adhesión o una participación en unos receptores que se denominan receptores adenosina que hace un efecto analgésico por la cafeína, ¿ok? Pero esto, como les dije, no ocurre en todos los pacientes. Les decía que hay otros alimentos, como por ejemplo refrescos de cola, el vino, algunos otros licores, alimentos curados como queso ahumado, pues embutidos, carnes ahumadas o carnes curadas, que tengan contenido alto en nitritos. Esta comida china, venezolana, lumpia, arroz, etcétera, es un detonante perfecto para la migraña. Por supuesto que comida con alta carga de sodio y grasas puede también generar cefalea, generar migraña y detonarla. El chocolate para muchos es un arma, bueno, letal. Además de esto, también hay alimentos como el plátano maduro, que en estas áreas de andinas es muy frecuentemente consumido en la dieta, y es porque hay digamos, un desdoblamiento de ciertas sustancias que además contienen tiamina y aumentan la predisposición a que el paciente presente cefalea. Aparte de todos estos alimentos que les mencioné, es importante no exponerse a cambios atmosféricos muy bruscos. Ya sabíamos, nuestras abuelitas nos decían que no podíamos llegar de la calle y meternos a la nevera porque nos podía dar una trombosis. Realmente no es tan cierto, pero sí que es cierto que cuando cambias bruscamente de temperatura, puedes detonar una cefalea o cuando pasas un tiempo prolongado o prudencial o no prudencial, pues bajo el sol, bajo la luz del sol puede haber cefalea en este momento o en este caso. Y así como esto, muchísimas otras cosas más que dependiendo de cada caso, por supuesto, pudiéramos, digamos, nosotros considerar para hacer cambios y ajustes y modificaciones del estilo de vida. Es muy importante recordar que en la mujer, en el ciclo menstrual, existe una cefalea que se denomina migraña catamenial, que es una cefalea que ocurre unos días antes o durante el periodo o luego del periodo y no es más que el aumento de la frecuencia o intensidad de sus episodios habituales y para esto hay ciertas medidas farmacológicas que se utilizan. Así que estas tres herramientas que les estoy presentando en esta diapositiva son el tratamiento de la migraña. Por favor, no se automediquen. El tratamiento de la migraña, como ya lo vamos a ver a continuación, tiene que ser organizado. Recuerden que dentro de esta clasificación de millones de tipos de dolor de cabeza, existe una cefalea que se llama cefalea por abuso de fármacos analgésicos. Es decir, que si pasas un tiempo mayor a 15 días al mes, por ejemplo, puedes desarrollar una cefalea de rebote o por abuso de medicación. Porque al contrario de lo que se piensa, mientras más analgésicos tomes, más predisposición vas a tener para hacer una cefalea por abuso de medicación. Entonces vas a llegar al consultorio con una cefalea tipo migraña, con una tensional, con una trigémino autonómica y con una de rebote. Y te vas a preguntar por qué si tomas 1000 camiones de ibuprofeno no se te quita el dolor. Y esta es la sencilla y clara explicación de esto. Fíjense ustedes que acá, donde está nuestro amiguito bailando, está nada más y nada menos que el acetaminofén. Hay muchísimos memes de esto incluso. Pero ¿qué pasa? Según este cuadro de la Academia Americana de Neurología de 2018, en el Continuum de Hadach, de cefalea, pues el acetaminofén tiene un nivel A con una recomendación alta, fuerte por la sociedad canadiense y la sociedad americana de cefalea. Es decir, que es excelente opción para manejo agudo del dolor. Esto es manejo agudo, esto es agudo, acetaminofén, 1000 miligramos, es decir, 1 gramo, doble dosis. Y fíjense que aquí tenemos todos los AINES, ácido acetil salicílico a dosis de 500 miligramos. Fíjense que todos los AINES tienen nivel A y alto nivel o alto grado de recomendación en migraña episódica.
Aspirina, diclofenac, ibuprofeno y naproxeno tienen la mejor evidencia. Y los triptanes, que son, pues, obviamente, medicamentos que no conseguimos actualmente en Venezuela, pero que tienen muchísima evidencia. Y fíjense que todos, al igual que los AINE, tienen un nivel de evidencia A con un altísimo grado de recomendación. Almotriptán, L-triptán, flavotriptán, todo lo que termine en TAN, porque son los triptanes y pues básicamente son dosis únicas y pues no están disponibles actualmente. Se estaba consiguiendo Sumatriptan hace poco, pero pues ya sabemos todas las complicaciones. Fíjense que acá, a pesar de que, bueno, son nivel A, hay que tener mucho cuidado con pacientes que tienen enfermedad cardiovascular debido a que ocurre un efecto vasoconstrictor en la circulación miocárdica y puede ocasionar problemas. Así que hay que tener cuidado, al igual que en las contraindicaciones clásicas de los AINES, que son más básicamente desde el punto de vista gastrointestinal. Tenemos también los ergotamínicos como la dihidroergotamina, intranasal, subcutánea o intravenosa, que tiene un buen nivel de evidencia aceptable. Generalmente encontramos en la calle estos Migra Plus 2020, Migra Ultra con, no sé, polvo de unicornio. Pues puede ser un combinado con un AINE, un ergotamínico y cafeína. Estas ya ustedes están viendo que en esta lista no están, ¿ok? Por algo es. Estas combinaciones están al final porque generalmente han demostrado que la eficacia no es tan efectiva. A pesar de que tienen un nivel adecuado de recomendación, se prefiere utilizar la primera línea, que son analgésicos no esteroideos y los. Fíjense que tenemos otras opciones como opioides vía oral, ya cuando el dolor es muy intenso, con un nivel de evidencia moderado, ergotamínicos opioides y otras combinaciones con cafeína, ¿ok? Con ya un nivel de evidencia no tan aceptable como los primeros. Pero tenemos que tener claro que la prevención es importantísima. Ahora, ¿cómo prevengo una migraña? ¿O qué hago cuando ya tengo criterio para colocar estos medicamentos profilácticos? Todo paciente que tenga 3 o más episodios moderados o severos al mes y que causen un ausentismo laboral, alteraciones funcionales en el individuo y sin respuesta al tratamiento agudo, al menos 6 a 8 episodios al mes, incluso si el medicamento de rescate es efectivo, contraindicaciones para tratamiento agudo, como por ejemplo enfermedad ulceropéctica o alguna alteración gastrointestinal o alguna miocardiopatía, como ya les había dicho, migraña de troncoencéfalo y migraña hemipléjica, por ser estas de mayor riesgo o de mayor asociación a riesgo de stroke o de ictus, impacto significativo en el estilo de vida del paciente a pesar de haber hecho todo lo que el neurólogo le dijo. Paciente en riesgo de desarrollar cefalea por abuso de medicación. Todo paciente que tenga al menos una o dos de estos criterios tiene, digamos, la carta abierta para medicamentos preventivos. ¿Cuáles son estos medicamentos preventivos? Básicamente son betabloqueantes, son antiepilépticos, son antidepresivos. Fíjense, tenemos metoprolol, propranolol, topiramato, que es antiepiléptico, amitriptilina, timolol, nadolol, venlafaxina, tenolol, gabapentina, candesartán, lisinopril, flunaricina, que es el fludil, pendiente. Ojo con el fludil, por favor, señores. Este medicamento es un medicamento que no es ningún oxigenante cerebral y en pacientes mayores de 55 a 60 años se debe usar con mesura porque generalmente puede causar efectos extrapiramidales de tipo parkinsonismo inducido por fármacos, así que pendientes porque lo he visto mucho en la consulta y frecuentemente es utilizado de manera desaforada por pacientes de forma, digamos que se automedican y llegan a la consulta con parkinsonismo inducido por fármacos. Y si tienes predisposición genética, Parkinson, enfermedad de Parkinson irreversible. He tenido casos con ellos. Fíjense, toxina botulínica, que su indicación pues obviamente es la migraña crónica. Así que bueno, no queremos llegar a esto, porque aparte de que el vial es medio costoso, tendrían que pagar con la mitad de un riñón y el efecto no es permanente, dura al menos 3 meses. Anticuerpos monoclonales que están en boga actualmente. Esto en 2018 pues no se conocía bien la evidencia, pero actualmente están, digamos, son como una especie de opción, eh, digamos, últimamente revisada y estudiada a nivel mundial. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a elegir este medicamento de acuerdo a
contraindicaciones que tenga el paciente y los beneficios que podamos tener. Recuerden que hay comorbilidad psiquiátrica, que hay trastornos del sueño, ¿ok? Y que pues coexisten otros tipos de cefalea, así que hay que diferenciar bien qué es lo que le vamos a poner a nuestro paciente. Y muy importante, señores, hay que explicarle a los pacientes que le estamos mandando un antiepiléptico y no se va a volver epiléptico, tampoco se va a volver hipertenso, no le va a dar un infarto. Es importante que se le explique porque no falta digamos, alguien que trabaja en farmacia digamos, le sugiere otra opción de medicamento y el paciente se alarma y esto va directamente en contra de la adherencia que tenga nuestro paciente al tratamiento. Así que es importante que le expliquemos siempre desde cualquier nivel, estudiante de medicina, médico general, especialista, colega, explicarle al paciente qué le estoy mandando, por qué le estoy mandando eso y por cuánto tiempo y cuáles son los efectos adversos. Eso es muy importante. Finalmente, y aunque no lo crean siempre, pues se ha creído que los medicamentos son solamente compuestos químicos, que todo es un tema de adicción, que todo es un tema de, digamos, de que esto me va a dañar los riñones y los pacientes muchas veces no le tienen más fe a un fármaco que está aprobado por la FDA y que tiene 400.000 metaanálisis y dice que tiene toda la evidencia del mundo para ser utilizado y un perfil de seguridad perfecto. No confían más en ello que en, por ejemplo, coenzima Q10, magnesio, riboflavina o manzanilla. Así que fíjense, esto tiene, a pesar de que el grado de recomendación no es tan fuerte, sí puede ser digamos, un coadyuvante para todo lo que hemos hablado hasta ahora. ¿Ok? Sí se puede usar coenzima Q10, citrato de magnesio, riboflavina, zinc. Es muy importante que sepamos que son mecanismos, digamos, desde el punto de vista de excitotoxicidad neuronal, de producción de radicales libres, de disminución de mecanismos proinflamatorios. Así que vuelvo y les repito, a pesar de que la evidencia no es tan fuerte como para colocar solos digamos que solamente le voy a poner al paciente coenzima, pues obviamente no. Tengo que estratificar a este paciente y hacerle un seguimiento perfecto con todo lo que he explicado. Finalmente vieron que no solo era un dolor de cabeza, hay mucho por conversar sobre migraña. Muchas gracias por la oportunidad y no olviden hacer su registro de cefaleas. No olviden hacer su diario de cefalea porque es lo que nos va a permitir saber qué está pasando con tu patrón de dolor de cabeza, cuántas veces estás teniendo dolor y recuerden que es muy importante para así decidir quién va a preventivo y quién no. La migraña, señores, no solamente es un dolor y tomar un analgésico al azar. La migraña conlleva muchísimas otras cosas más desde el punto de vista fisiopatológico y desde el punto de vista funcional. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.